Hoy día, esta noche, por si acaso, me olvidé de hacer diapositivas. Como saben, tuve unos errores técnicos y unos pequeños problemas. Pero bien, dando continuidad entonces a nuestra serie nos toca en este caso el tema de los dos deudores, la parábola de los dos deudores. Así que, mi hermano, si trajo Biblia, lo invito a abrir su Biblia. Si no trajo su Biblia, enciéndala. Ahí abra YouVersion y ponga en Mateo 18. Porque Mateo 18 es nuestro texto de hoy día. Bien, también puede ser la Biblia hablada. Amén. Bien, mis hermanos. Entonces, como hemos estado viendo en esta serie de las parábolas, una parábola, mi hermano amado, es una historia con pequeñas ilustraciones de la vida cotidiana que trata de contar una verdad espiritual. Entonces, eso es una parábola, ¿sí? Para que ya nosotros entremos en contexto de lo que hemos estado viniendo. Una parábola es una historia contada de la vida cotidiana con la idea de enseñar una verdad espiritual. Entonces, el contexto de la parábola que nos toca ver hoy día en Mateo 18 es un poco particular y la verdad que nosotros muchas veces cuando tenemos que exponer el pecado en muchas ocasiones en la iglesia o cuando tenemos que confrontar a una persona en la iglesia se nos viene Mateo 18. Y es justamente en este caso en el que la parábola de los dos deudores en este capítulo está, ¿no? Con respecto a este tema tan particular. Entonces yo quiero hacer una pregunta. Vámonos a Mateo 18 desde el versículo 22, porque nos toca ver hoy día hasta el versículo 35. Entonces vamos a ver varios versículos. Y quiero empezar leyéndole cada uno de estos versículos que nos toca leer hoy día. Desde el versículo 22, dice que Jesús le dijo a Pedro, porque Pedro es el que se le acerca, y Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Entonces Pedro se le había acercado tratando de preguntarle algo con respecto a cuántas veces había que perdonar a alguien. Y ahí es cuando nosotros entramos a nuestro tema. Por eso, el versículo 23, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante el rey, diciendo, tened paciencia conmigo y te lo voy a poder pagar. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayendo a sus pies le suplica, tened paciencia conmigo y te voy a pagar tu deuda. Sin embargo él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Súper dura esta parábola. Y quería leerlo por si alguna vez quizás usted, mi hermano, no la ha escuchado o la ha escuchado hace bastante tiempo para recordar qué es lo que nosotros hoy día vamos a ver. Y quiero hacerles unas cuantas preguntas. Yo sé que esta parábola habla con respecto a deudas y dinero. Si bien nosotros vamos a darnos cuenta de que no se trata de dinero, se trata de otras cosas, pero sí quiero hacerles ciertas preguntas. ¿A cuántos de acá alguna vez han prestado dinero? No levanten la mano. ¿Cuántos de acá alguna vez han prestado dinero? No levanten la mano, Robertito. Amén, hermano. ¿Cuántos de acá han pedido prestado dinero? Tampoco levanten la mano. Ya puede ser a sus padres, a los amigos, hermanos acá, colegas incluso. Quizás puede ser al banco. ¿Cuántos de aquí se han endeudado con el banco? Quizás para pagar un auto, una casa. Me imagino que mi padre hizo eso en su momento. Pero ¿cuántos acá han tenido o han estado metidos dentro de ese círculo en el que o yo presté o me prestaron dinero? ¿Te ha pasado alguna vez que las personas a las que debías te pidieron tiempo? O más bien, perdón, vos pediste tiempo a los que les debías para poder pagarle. O las personas que te debían se acercaron para decirte,
oye, dame un poco más de tiempo o te pago fin de mes, o de lo que quedamos, porfa, extendeme quizás hasta el 15 de este mes. Y dentro de todo eso, cuando vos ibas y cobrabas ese dinero, te ignoraban, o se enojaban con vos, o te bloqueaban, o simplemente no te contestaban las llamadas quizás. A mí me ha pasado eso. A mí me ha pasado que gente me debe plata, gente me debe dinero en este momento, y hay personas que no me responden o me responden pasados los días y me dicen, pucha, perdón, no vi mi teléfono, no vi mis mensajes, o tu chat se me bajó, cosas así. Entonces, y a veces en muchos de esos casos, yo me imagino que les ha pasado, y si no les ha pasado, les va a pasar, de que hay cierto dinero que ya está das por perdido. En las empresas hay una cuenta contable que se le llama las cuentas impagables, porque ya son cuentas que vos por más que cobres ya no te van a pagar. Y en algunos casos las empresas incurren en demandas a ciertas empresas porque no van a poder pagar. En el anterior trabajo donde yo estaba ha pasado mucho de eso. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te ha pasado donde sabes que vos prestaste plata y ya no te van a volver a pagar? Y de entrada yo quiero dejar en claro algo que no solamente vamos a tratar en este tema, sino en otros. Esta parábola no trata solamente sobre deudas económicas, no se trata solamente de dinero que debes o que te deben, sino sobre aquello que nosotros consideramos que las personas nos deben. No solamente es dinero, puede ser tiempo, puede ser atención, puede ser cuidado, puede ser compromiso, puede ser perdón. Hay ciertas cosas que nosotros consideramos que la otra persona nos debe. Yo les daré un ejemplo. Yo, como oveja, considero que mi líder me debe tiempo. Yo considero que mi líder me debe cuidado. Yo, como líder, considero que mi oveja me debe de rendir cuentas. Yo considero que como líder, las personas de la PF me tienen que rendir cuentas. Entonces, son ciertas cosas que nosotros muchas veces consideramos que alguien nos debe. Yo considero que la empresa a fin de mes me debe ¿qué? Pagar el sueldo. Entonces, muchas de esas cosas, incluso si yo pido un préstamo, mi prestamista considera que yo tengo que pagar mi deuda. Entonces, en muchos de estos casos nosotros consideramos a cierto grupo de personas o mediante ciertas actividades que algo nos deben, que ciertas personas nos deben algo. ¿Cuántos de nosotros, y aquí quiero ir cada vez más entrando en el tema, ¿a cuántos de aquí han ofendido alguna vez? ¿A cuántos de aquí alguna vez han contado un chisme a sus espaldas? Chisme o blasfemia o difamación. ¿A cuántos de aquí alguna vez se han enterado de que han hablado mal a sus espaldas? Ahora, ¿cuántos de aquí han hablado mal de las espaldas de otro? ¿Cuántos aquí hemos caído en el chisme hablando mal de otra persona? ¿Cuántos aquí hemos ofendido a otra persona o hemos sido ofendidos por otro? Ya sea en nuestra cara o porque nos hemos enterado de un rumor o un chisme. ¿A cuántos de aquí nos han decepcionado? ¿A cuántos de aquí un líder nos ha lastimado? ¿A cuántos de aquí un pastor quizás a veces nos ha lastimado? ¿A cuántos de aquí una oveja nos ha lastimado? ¿A cuántos de aquí nos han decepcionado o nunca han cumplido lo que prometen? ¿Cuántos de aquí nos hemos enterado de que la persona no cumple sus promesas? ¿De cuántos aquí han expuesto su pecado públicamente y lo han dejado en vergüenza? ¿A cuántos de aquí han hablado mal a sus espaldas? ¿Les ha pasado algo de esto? ¿Les ha pasado que las personas los decepcionan? ¿Que las personas los lastiman? ¿Los ofenden? ¿A cuántos les han sido infieles? No solamente en lo relacional con una pareja, sino las amistades o la familia. Esta parábola, mi hermano, trata con respecto al perdón. Esta parábola trata con respecto al perdón entre cristianos, entre hermanos. Así que la persona que tenés a tu lado, adelante y atrás, si tenés algo contra una de esas personas, esta parábola trata justamente sobre cada uno de nosotros, sobre la ofensa. Y el énfasis recae en el hermano perdonando al hermano. El hermano perdonando al hermano. Por eso es que les decía, cada vez que el pecado es cometido dentro de una iglesia, normalmente a las personas se le viene Mateo 18 con respecto al tema de la disciplina. Pero ese tema de la disciplina tiene que ver con el perdón. Si ustedes leen Mateo 18, versículo 15, Mateo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, y el versículo 21, pongámoslo por favor.
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Entonces hay una ofensa cometida en el versículo 15 y hay un pecado perdonado en el versículo 21. Este contexto trata con respecto al perdón que tiene que haber entre hermanos. El contexto nos dice qué fue lo que motivó esta parábola. Cada vez que nosotros lidiamos con este pecado, es justamente el tema del perdón el que entra en juego. Y me encanta estudiar, me encanta leer, me encanta la historia, y en este sentido me encanta la historia judía, porque aquí estamos hablando de un contexto judío. En el contexto judío, para que nosotros entendamos del por qué Pedro le pregunta en el versículo 22 y 23 a Jesús: ¿tengo que perdonar 3 o hasta 7 veces? Entonces, en ese contexto judío, los maestros, el rabí, ellos tenían una tradición. Por una mala interpretación del Antiguo Testamento, no voy a entrar en contexto de eso, pero por una mala interpretación del Antiguo Testamento, los rabí judíos decían lo siguiente: nosotros no podemos ser más buenos que Dios. Hay un pasaje en Amós que hace referencia a esto. Dice que Dios perdona 1, 2 y 3 veces. Entonces ellos, los judíos en ese entonces decían: yo no puedo perdonar más de 3 veces porque no puedo ser más bueno que Dios. Esa era la mala interpretación que los judíos habían sacado de una mala lectura del Antiguo Testamento. Y por consiguiente nosotros vemos aquí que Pedro le pregunta a Jesús si debemos hacerlo 3 veces o hasta 7 veces. Por eso es que Pedro pregunta eso, y la respuesta que da Jesús nos encanta, porque Jesús dice: no, sino hasta 70 veces 7. No es necesario hacer el cálculo. La idea no es que nosotros digamos y llevemos una lista, ¿no? De, ya, hoy día lo perdoné 70 veces 7 más 1. Ya cumplí. No se trata de eso. Se trata de que el perdón tiene que ser incalculable, de que el perdón tiene que ser siempre, de que no tenemos que llevar un registro de cuántas veces estamos perdonando a alguien. Y más adelante vamos a ver esto, porque hay otro pasaje muy similar que habla con respecto a esto, que lo vamos a estudiar más adelante. Entonces esta parábola de los 2 deudores, si bien no menciona la palabra ofensa, no menciona la palabra pecado, sí menciona la palabra deuda. Y la palabra ofensa como pecado son precisamente las 2 palabras que tenemos que usar nosotros en esta lectura, porque esta palabra no es acerca del dinero. Esta parábola no es acerca del manejo de las finanzas, no nos enseña cómo administrar correctamente nuestras deudas o cuando prestamos o cuando nos prestan. No se trata de eso, se trata acerca de cómo manejar el pecado de los demás dentro de un contexto cristiano, dentro de la familia. Por eso es que les hacía la pregunta, para que recuerden: ¿alguna vez han ofendido o los han ofendido? Y en este momento en particular, ¿tienen algún conflicto por solucionar? ¿Tienen quizás una amistad por restaurar? ¿O hay alguna amistad que se ha perdido por un malentendido? ¿Hay quizás amistades entre las personas que están aquí o de nuestra iglesia o en su pequeña familia que haga falta restaurar? Mi hermano, estoy seguro que este tema nos va a llevar a algo mucho más importante, porque Cristo a menudo describe la consecuencia del pecado como una deuda por pagar. Yo me acuerdo que veíamos hace varios sábados el modelo de oración, el Padre Nuestro. Y dentro del modelo de oración, el Padre Nuestro, en Mateo 6, dice: y perdonadnos nuestra deuda. Yo sé que todos lo saben. Y perdonadnos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces hay un pecado, y un pecado conlleva una deuda. Esta parábola de los deudores es literalmente, Jesús literalmente llama a los pecadores deudores. A estos 2 pecadores los llama deudores. Y tiene sentido, ¿no? No sé si alguna vez se han puesto a pensar, porque tiene sentido. Cuando una obligación no se cumple hacia alguien, independiente de quién sea, eso es una deuda. Todos tenemos una obligación que cumplir, y cuando no cumplimos esa obligación incurrimos en una deuda, en algo que tenemos que saldar, y en un pecado, en una falta cometida, en algo que nos hemos equivocado. ¿Cuántos ahora sienten que alguien les debe algo? ¿Cuántos ahora sienten que alguien les debe una explicación del por qué actuó de tal manera, del por qué dijo o hizo tal cosa a mis espaldas? ¿Cuántos de aquí sienten eso? Entonces, para que entendamos un poco mejor esta parábola, tenemos que tener presente que aquí Dios no está hablando con respecto a la forma en cómo nosotros llegamos a ser salvos. ¿Okay? Aquí no está hablando con respecto a de que si hacemos ciertas cosas o cumplimos ciertos requisitos vamos a lograr su perdón. No, aquí está hablando de la consecuencia de ya haber experimentado ese perdón.
O sea, aquí está hablando de algo que tenemos que hacer nosotros como cristianos, entendiendo y partiendo del hecho de que ya hemos sido perdonados, ya somos constituidos sus hijos, ya nos hemos arrepentido y hemos creído. ¿Ok? Entonces estamos en Mateo 18 y vemos esta parábola y vamos a basar este mensaje en 3 puntos muy importantes, que son básicamente las 3 facetas por las que pasan los 3 personajes que encontramos principales en esta parábola. Veamos principalmente Mateo 18, versículo 23 al 27. Mateo 18, versículo 23 al 27 describe el perdón del rey, que es nuestro primer punto, el perdón del rey. Dice, por eso, el reino de los cielos, y el reino de los cielos por si acaso es una expresión para referirse a un reinado gobernado bajo las leyes de Dios, donde nosotros sus súbditos somos aquellos que nos comportamos de cierta forma bajo sus preceptos. ¿Ok? Entonces está hablando de un contexto cristiano. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. O sea, estaba el rey haciendo cuentas. Por si acaso, el rey no le debe nada a nadie. El rey no estaba diciendo yo le debo a este y fulano me debe. No, el rey estaba ajustando cuentas con aquellos que le debíamos cosas, con sus siervos, los que les debemos todo. Y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a explicar eso ahorita. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran para saldar esa deuda. ¿Junto con qué? O sea, como no hacía basta solamente venderlo a él, había que vender a su mujer, a sus hijos y todo cuanto poseía y así pagará la deuda. Entonces, miren cómo actúa el siervo que debía. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Bien, a este rey se le debían 10,000 talentos. Y yo quiero explicar, y quiero que vamos a ver 3 puntos principales, tanto de la actitud que hay con el rey como con su siervo. Okay. Lo primero que vemos acá es una deuda. ¿De cuánto era la deuda? 10,000 talentos. ¿Alguien sabe cuánto es un talento? No habla de dones y talentos, no habla de eso. No habla de capacidades y habilidades. Un talento son 6,000 denarios. O sea, un denario es el sueldo de un día. Tomando en cuenta un sueldo básico de 2,362 bolivianos, si eso lo dividen, sale 99 y pico. Supongamos que es 100 bolivianos el sueldo de un día. Entonces, aquí está hablando de que había una persona que debía el sueldo de 6,000 días. Si ustedes lo llevan a años, esos 6,000 días son 16 años. 16 años pagando todos los días con su sueldo. O sea, no tenés para un sábado ir a comer después de Lúmina. Solo que eso es un talento. Él debía 10,000 talentos. O sea, esos 6,000 días, multiplicarlos por 10,000. Esos 16 años, multiplicarlos, hacer las cuentas. Esto quiere decir que el siervo le debía al rey, yo le hice el cálculo exacto, el sueldo de 164,383 años. Poco, ¿no? O sea, el siervo le debía a su señor el sueldo de 164,383 años. Suponiendo que una persona vive hasta los 70 años, nosotros estamos hablando de exactamente 2,350 vidas. O sea que el sueldo que este siervo le debía a su señor era como desde que naces hasta que te morís, pagando todos los días de tu vida, todo lo que te entra durante 2,350 vidas. O sea, has tenido que nacer 2,350 vidas para recién poder pagar esta deuda. Eso le pasó a este siervo. ¿Se dan cuenta? La cantidad de plata que le debía, gigantesca. Una deuda impagable. Una deuda que él sinceramente no iba a poder pagar. Eso llevándolo a dinero, en bolivianos, aproximadamente, son 4,700 millones de bolivianos.
4.700 millones de bolivianos, hace tus cuentas. ¿Cuánto ganás? Y ya imagino que vos sabés la regla 3 simple. 4.700 millones de bolivianos, llevándolo a dólares. 680 millones de dólares. Grave, ¿no? Esa era la deuda que tenía el siervo que pagar a su señor. Pero ¿cuál es la actitud del siervo? La actitud que nosotros vemos aquí en el siervo, la reacción del siervo al saber lo que él tenía que pagar y que no iba a poder pagar. Dice que en el versículo 26, él cayó postrado ante él, ante su señor, diciendo: tené paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar. O sea, aún así había la actitud de: quiero saldar mi deuda. Yo sé que no la puedo pagar, pero quiero saldar mi deuda. Sé que tengo que vivir y nacer y morir 2.350 veces para saldar mi deuda, pero tenés paciencia, digamos, un poquito de paciencia. ¿Y qué es lo que hace el rey? ¿Cuál es la actitud del rey? Tercer punto que vemos aquí en esta parábola. La actitud que tiene este rey es movido a misericordia. Le perdona la deuda. No le dio más tiempo. No le dijo: toma una cuota, toma plazos de pago. No le dijo ninguna de estas cosas. Le dijo: sí, tu deuda está saldada, está en cero, ya no me debes nada. ¿Se imaginan? Por eso les preguntaba: ¿cuántas veces ustedes han debido plata? Y de esas veces que han debido dinero, ¿cuántas de esas veces les han perdonado su deuda? Quizás ninguna. A mí sí me han perdonado. Me han perdonado incluso a veces desde 10 bolivianos cuando uno va a comer y la persona paga y después yo quiero devolver. No, tranquilo, te lo regalo. Hasta eso de verdad es como que un refrigerio, un descanso. Hasta eso es como quitarse una carita de encima. Imagínense la cantidad que este siervo tenía que pagar. Esta deuda, mi hermano, representa nuestra incapacidad. Representa la incapacidad que tenemos cada uno de nosotros de poder pagar la deuda que tenemos con Dios causada por nuestro pecado. Esta deuda que no podemos pagar representa exactamente eso, nuestra incapacidad de poder pagar nuestra deuda con Dios. De poder ser lo suficientemente buenos como para ponerle a Dios nuestra cuenta y decirle: Tomás, te estoy pagando lo que me debes. Hermano, vos y yo no podemos hacer eso. Nuestros números del balance general están en rojo. Tienen un menos toda la vida. O sea, nunca vamos a poder pagar esa deuda. Lo que hizo el rey con este siervo es la perfecta ilustración de lo que Dios hizo con nosotros. La perfecta ilustración. Al igual que ese siervo era la perfecta ilustración de nuestra incapacidad para poder pagar nuestra deuda por causa de nuestro pecado, lo que hizo este rey fue la perfecta ilustración también de lo que Dios hace con nosotros. Él perdona nuestra deuda, pero no la perdona así como así. Él la perdonó esa deuda en Cristo. Nosotros ya conocemos el Evangelio, sabemos que alguien vino, tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda, una deuda que era impagable según esta parábola. Nadie, mi hermano, es lo suficientemente bueno, ni nadie nunca, no importa cuántas veces nazcás y murás, nadie nunca va a ser lo suficientemente bueno como para poder presentarse delante de Dios y decirle: Tomá, soy lo suficientemente platudo como para pagar mi deuda. Nadie tiene ese nivel de bondad para con Dios. Nadie tiene ese nivel de favor, de suficiencia. Nadie es lo suficientemente justo como para poder presentarse delante de Dios y decirle: Señor, toma, no te debo nada. Nadie es lo suficientemente bueno como para hacer eso. Nadie nunca ha pecado. Todos hemos ofendido. Todos hemos culpado a Dios de nuestros errores muchas veces. Todos le hemos dado la espalda. Todos hemos fallado. Todos somos infieles. Todos erramos. Todos pecamos. Toda nuestra vida, pónganse a pensar esto, toda nuestra vida antes de conocer a Cristo, nosotros íbamos acumulando una deuda infinita. Todos los días que pecábamos, todos los días que pasaban, a nuestra deuda infinita se le acumulaba más y más deuda. Esa deuda, mi hermano, en Cristo fue pagada. Esa deuda incalculable fue saldada. Nuestra cuenta ya no está en rojo. Y yo quiero que recordemos algo de esta historia porque el contexto aún se pone mucho más interesante. Me encanta cómo el contexto nos va mostrando de que en Mateo 18, cuando Cristo expone esta parábola, Él iba camino a la cruz. O sea, Él iba camino al lugar donde iba a saldar nuestra deuda.
por medio de su sacrificio voluntario. Por eso es que le digo, la parábola se pone cada vez mucho más interesante. Es solamente por su sacrificio, es solamente por su entrega, por su muerte, por su cruz, por ese cuerpo siendo molido por nuestros pecados, que nosotros alcanzamos el perdón de esos pecados. Solamente en Cristo hay perdón de pecados, solamente en Cristo nuestra deuda es saldada, solamente por su sacrificio perfecto nuestra deuda fue ya pagada por completo, solamente por medio de Él. Solamente por medio de Él. Y veámoslo de esta forma. ¿Cómo ocurre ese saldar cuentas? Imagínate, no sé si es verdad, pero imagínate que tenés una deuda con el banco y esa deuda asciende a miles de millones de dólares, cosa que obviamente no vamos a poder pagar. Tenés una deuda que todos los días se va acumulando con un interés del 200%. Yo no sé cuántos son financieros acá, pero me imagino que eso es harto. Imagínense que todos los días esa deuda aumenta un 200%. Cosa que con todos tus ingresos vos no vas a poder pagar nunca. Solamente imagínate eso. Lo que Dios hizo con nosotros fue mandar a Cristo a pagar esa deuda impagable en la cruz. Cosa que tu pecado, tu deuda con el banco, quedó en cero. O sea, Cristo vino y la pagó. Y nuestra deuda quedó en cero. Ahora, yo tenía una deuda, pero ahora estoy yesca, porque ya mi deuda fue saldada. Mi cuenta está en cero. Cristo no solamente pagó nuestra deuda, sino que Él puso su justicia en nuestra cuenta. Eso es lo que ocurre. Eso se le llama imputación. Cuando Él viene y deposita en nosotros a su justicia perfecta y nosotros depositamos en Él nuestro pecado, nuestra deuda impagable, eso es lo que ocurre en la cruz. Eso es lo que ocurre cuando Él vino y se ofreció en sacrificio por cada uno de nosotros. De modo que ahora no solamente no tenemos una deuda, sino que tenemos conforme a sus riquezas y somos declarados justos por medio de Cristo. Mi hermano, es una noticia tremenda. Esto es lo que el Rey nos muestra e ilustra en esta parábola. Pero ahora quiero que veamos qué ocurre con este siervo luego de que él fue perdonado. Por acuérdense, este siervo tenía una deuda que no iba a poder pagar en 2.350 vidas naciendo todos los días pagándola. Ahora, ¿qué ocurre después de que a este siervo se le perdonó su deuda? Veamos los versículos 28 al 30. Pero al salir aquel siervo, no dice que pasaron varios años y él se acordó de que alguien le debía. Fue inmediato. O sea, ni bien él sale del palacio del rey, se acuerda y se encuentra con alguien. Dice, pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano, o sea, agarrándolo por el cuello, o sea, se puso violenta la situación. Dice que lo ahogaba, diciendo, págame lo que debes, paga lo que me debes. O sea, dice que fue y lo ahorcaba, y mientras lo ahorcaba le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo cayó a sus pies de la misma forma en que él cayó a los pies del rey, y lo mismo que este hombre perdonado le dijo al rey fue lo mismo que su consiervo le dijo: ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar. Lo mismo. Pidió misericordia, pidió tiempo. Sin embargo, la actitud de este siervo perdonado fue muy diferente a la que el rey tuvo con él. A pesar de que su deuda era impagable y la deuda que este hombre tenía contra este siervo era totalmente insignificante. Totalmente insignificante. 100 denarios con el sueldo básico de Bolivia son más o menos unos 10.000 bolivianos. Comparado con los 680 millones de dólares que le debía, es totalmente insignificante. Totalmente insignificante. Una vez el hombre perdonado sale del palacio del rey, se topa con esta situación: dar aquello que él había recibido, actuar de una manera consecuente a cómo alguien había actuado con él antes. Veamos los 3 puntos que analizamos: una deuda, la actitud de su consiervo y cuál es la actitud que tiene este siervo. La deuda, como les acabo de mencionar, es insignificante, 10.000 bolivianos. La actitud que este hombre, el que debía 10.000 bolivianos, tiene es la misma que tuvo el primer siervo cuando actuó pidiéndole paciencia y misericordia al rey. No pidió que se le perdonase la deuda, ¿no? Por si acaso. No pidió: Señor, mi rey, perdóname la deuda. Él pidió tiempo para pagar la deuda.
la misma actitud que él tuvo, tiempo para poder pagarla, para poder saldar su deuda. ¿Y cuál es la actitud que tiene el siervo? Totalmente diferente a la que tuvo el rey con él. Esto es muy parecido, ¿saben qué, mis hermanos? A la actitud que nosotros tenemos. La actitud que este siervo tiene es muchas veces la actitud que cada uno de nosotros tenemos, y me incluyo. La persona que le debía actuó de la misma manera que el primero cuando pidió misericordia. Sin embargo, ¿cómo él respondió? Totalmente diferente. Actuó con injusticia. A él le perdonaron una deuda que no iba a poder pagar en toda su vida, naciendo y muriendo durante más de 2000 veces, y él no pudo haber pagado 3 meses de sueldo, no pudo haber perdonado 3 meses de sueldo. ¿Se dan cuenta cómo actuó? Esto pasa muchas veces, ¿saben qué? Con nosotros, cuando nos acercamos ante Jesús, enfocados en nosotros mismos. Porque muchos de nosotros nos acercamos a Dios con la intención de recibir algo. Nos acercamos a Dios con la intención de que Él nos perdone, de que Él sea lleno de gracia y misericordia con nosotros, de que Él nos bendiga. Nos acercamos a Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Cada una de las acciones que nosotros tenemos para acercarnos a Dios son egoístas. Siempre es para pedir algo. Y muy pocas veces, por no decir ninguna vez, es para agradecerle. De esto se trata esta parábola. Un hombre perdonado y su deuda es cancelada, pero ¿qué hace con el otro que le debía? Lo tira a la cárcel. Lo trata con justicia. ¿Se imaginan si el rey hubiera actuado con justicia con él? No solamente él hubiera sido vendido, sino su mujer, sus hijos y su casa y todo lo que él poseía. ¿Se imaginan si el rey hubiera actuado con justicia de la misma forma en que él actuó? Él felizmente recibe la gracia, pero no la comparte. Nosotros, mis hermanos, actuamos de la misma manera cuando no demostramos perdón a las demás personas a pesar de ya ser perdonados por Dios. No todo el que piensa que está perdonado realmente lo está. No todos aquí los que decimos que somos perdonados realmente lo estamos. Y eso se debe muchas veces a que nosotros actuamos de una manera inconsistente a lo que nosotros decimos creer. O sea, a nosotros nos resulta muy difícil perdonar a alguien más de 3 veces. ¿A cuánto les ha pasado que tienen que perdonar a alguien y dicen, niechi, de nuevo lo mismo? Ya estamos grandes como para que nos equivoquemos en lo mismo. No puede ser que sigas equivocándote y faltándome y ofendiéndome con lo mismo. ¿Se imagina tener que perdonar lo mismo 7 veces? ¿Se imagina tener que perdonar lo mismo 70 veces 7? ¿Saben que hay un pasaje en Lucas? Si querés ponerlo, por favor, Hiroshi, Lucas 7. No lo tengo acá. No lo tengo, no lo pongas. Hay un fragmento en Lucas 7 que habla con respecto a esto. Dice que había una persona que le debía plata, que le debía algo a alguien, y dice que él lo ofendía 7 veces al día, no durante toda su vida. Lo ofendía 7 veces con el mismo pecado todos los días. ¿Se imaginan tener que perdonar 7 veces todos los días por lo mismo a alguien? No a varias personas, a una sola persona, 7 veces por lo mismo todos los días. Y ahí se nos llama a perdonarlo, todas y cada una de esas veces, sin llevar un registro, de una manera incondicional, de una manera infinita. Se nos llama a tener la actitud que el rey tuvo con el siervo, se nos llama a tener la actitud que Dios tuvo con nosotros, se nos llama a actuar conforme a Dios ha actuado con nosotros. A pesar de que nuestra deuda era impagable, se nos llama a actuar de esa forma. ¿Y saben por qué es importante tomar en cuenta el contexto? Porque Dios iba camino a la cruz. Es importante tomar el contexto, mis hermanos, porque Dios estaba hablando con respecto a la iglesia. Estaba hablando con respecto a esto que ocurre aquí entre nosotros, cada vez que nos congregamos un domingo en la casa de Dios. Ocurre eso que hacemos nosotros cada vez que nos juntamos en una casa a escuchar la palabra, a adorar. Ocurre eso, mi hermano. Ocurre que cada uno de nosotros nos estamos reconciliando con Dios todos los días. Entonces, ¿por qué si yo no me reconcilio verticalmente con Dios, también no busco reconciliarme horizontalmente con mis hermanos? La razón del por qué yo me reconcilio horizontalmente con mis hermanos tiene que ser consecuencia de yo haber sido reconciliado primero con Dios.
Yo actúo en consecuencia de algo que yo soy, de algo que somos. Todos actuamos en consecuencia de algo que somos o algo que creemos. ¿Crees que sos perdonado? Perdona. ¿Crees que Dios ha actuado con gracia en tu vida? Responde con esa misma gracia para con tus hermanos. En el camino hacia la cruz, Jesús les habló a sus discípulos con respecto a ciertas cosas muy importantes, y una de esas cosas era la unidad de la iglesia. Para que haya unidad tiene que haber reconciliación, porque hay diferencia. Hay diferencia. Para que haya reconciliación tiene que haber perdón. Y ese perdón tiene que ser todos los días. Por eso es que te decía, tu hermano que está aquí, al que puedes ver, con ese tenés que perdonarte. Con ese tenés que buscar reconciliación. Esa reconciliación entre hermanos es lo que se espera de las personas que han conocido a Dios. Y al mismo tiempo que el perdón es consecuencia de saber que yo soy amado inmensamente por Dios, nuestra incapacidad para pedir perdón y para perdonar es muchas veces evidenciada mediante una excusa. ¿Cuántos hemos puesto o escuchado excusas para perdonar a alguien? No, que primero esta persona haga tal cosa y ya después lo perdono. Que fulano o fulana primero se arrepienta y después yo voy y lo perdono. Nosotros somos expertos en poner excusas, profesionales para justificar nuestras actitudes y nuestros malos hábitos. Damos razones totalmente injustificadas para argumentar nuestra falta de iniciativa, nuestra falta de capacidad. Por eso es que les digo, mis hermanos, nuestra incapacidad para perdonar es muchas veces la consecuencia de nuestra realidad espiritual. Si el perdón es consecuencia de haber sido perdonado, la incapacidad que tenemos de perdonar también es la consecuencia de nosotros no ser perdonados. O sea, de que no nos hemos arrepentido y de que no hemos experimentado la salvación. Nosotros somos salvos para buenas obras, ¿no es cierto? Entonces, esa salvación produce un fruto y ese fruto es ejemplificado en nuestra vida mediante el perdón. Entonces, si no estamos perdonando, eso dice mucho de quiénes somos nosotros. Esto es un síntoma de inmadurez espiritual o de que no hemos conocido a Dios en lo absoluto, de no haber sido profundamente afectado por el Evangelio. Y el problema no radica en la magnitud de la ofensa. El problema no radica en cuánto alguien me ha ofendido. El problema aquí no radica en el pecado o en cómo alguien vino y me afectó, o en el chisme o lo que contaron de mí o lo que hicieron en contra mío. Mi hermano, aquí el problema no es la ofensa, no es la magnitud o el tamaño de la ofensa, sino el incalculable tamaño de nuestro orgullo que no queremos quebrantar. Somos personas orgullosas. Somos personas que no queremos quebrantar nuestro orgullo. Somos personas que no queremos perdonar. Somos personas que creemos que merecemos más. Lo único que nosotros merecemos es ser declarado culpable. Lo único que nosotros merecemos por parte de nuestro rey es ser declarado culpable. Por eso es que este siervo, este segundo escenario que nosotros vemos acá, la actitud que tuvo este consiervo de no perdonar a su siervo, es muchas veces la actitud que tenemos nosotros frente a la realidad que se nos presenta, quebrantar nuestro orgullo, ir y pedir perdón, ir y perdonar a alguien. Veamos esta tercera reacción y la última, la reacción del rey ante la falta de perdón del siervo. Versículo 31 al 35. Así que cuando vinieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. Y miren la forma que responde, es una pregunta irónica, por si acaso. Es una pregunta que tiene una respuesta obvia. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? La respuesta es obvia, la respuesta es sí. Sí, yo debía haberme compadecido del siervo porque te compadeciste conmigo. Esa era la respuesta correcta. Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonás de corazón cada uno a su hermano. O sea, siervo malvado, por no ser sensible al favor merecido, por malagradecido,
por no dar de gracia lo que por gracia recibiste. Lo que se espera de una persona, razonablemente hablando, es de que él haya actuado conforme a lo que él recibió. Esta parábola, mi hermano, sirve para mostrar cuán grande es en verdad nuestra deuda con Dios, cuán grande es nuestro Dios y cuán miserables muchas veces somos nosotros. Por naturaleza, nosotros quebrantamos la ley. Por naturaleza nosotros pecamos. Por naturaleza nosotros ofendemos. Por naturaleza nosotros nos equivocamos y fallamos. Por naturaleza nosotros ofendemos a Dios de forma constante, consistente y fácilmente. Es fácil equivocarse, es fácil ofender. Y para usar los términos prácticos de esta parábola, nuestra deuda asciende a miles de millones y nuestra deuda es impagable. Nuestra única esperanza es verdaderamente ser perdonado por este Rey. Nuestra única esperanza es ser perdonado de una manera inmerecida y gratuita por gracia. Su perdón, solamente ponete a pensar, ¿cómo es el perdón de Dios? El perdón de Dios es generoso. El perdón de Dios es glorioso. El perdón de Dios es incalculable. El perdón de Dios, mi hermano, no se compara a nada ni a ninguna otra cosa que nosotros vayamos a poder experimentar de parte de Él. Su perdón. Porque en su perdón Él muestra su bondad. La misericordia de Dios es tan inmensa, es tan grande, que no puede ser refrenada por nuestra actitud o por nuestra forma de actuar. Al contrario, tenemos que ser reflejo de eso. Tenemos que actuar conforme a aquello que nosotros ya somos. ¿Sabes quién sos? No es que alguna vez te has preguntado quién sos. Sos alguien perdonado. Sos alguien que por gracia Dios perdonó. Y esto es exactamente lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. Nos perdona. ¿Y saben qué, mi hermano? Eso es exactamente, no solamente lo que Jesús hace, sino lo que espera que cada uno de sus discípulos haga. Esteban, el primer mártir, en Hechos 9, cuando él está a punto de morir siendo apedreado, ¿saben qué es lo que él dice? Padre, perdónalo. Y después de eso, la palabra dice, durmió, murió. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Una de sus últimas palabras, después de que sus criaturas lo crucificaron, maltrataron, desnudaron, humillaron y escupieron, y lo crucificaron, ¿qué fue lo que él dijo? Padre, perdonalos porque no saben lo que hacen. Nosotros ahora sí sabemos lo que hacemos. Y a pesar de que sí sabemos lo que hacemos y aún así faltamos y desobedecemos y pecamos, Dios sigue extendiendo misericordia. Dios es tardo para la ira, mi hermano, pero Dios es un Dios airado. Es tardo, sí, tarda en airarse, pero la ira llega, su justicia llega. Eso es lo que vemos nosotros aquí en nuestro último versículo. El mismo Rey que tuvo compasión para perdonar una deuda impagable es el mismo Rey que ahora se enoja. ¿Se dieron cuenta? El mismo Rey que le perdona al siervo, al mismo siervo que no actuó conforme a cómo debía haber actuado, es el mismo Rey que se enoja. Es tardo para la ira, pero su ira llega, porque Él no va a tener por inocente al culpable. Él no va a tener por bueno al malo. Él no va a tener por justo al injusto. Dios es un Dios justo y es un Dios lleno de ira. Aquellos que usan y abusan del Evangelio para continuar en pecado se van a encontrar con la ira de un Dios justo. Aquellos que tratan de excusar y decir, no, yo soy salvo y por gracia y no, y nada más de esto, y aquí muere mi vida y nunca más voy a hacer nada, mi hermano. Esa también es una consecuencia de lo que realmente somos. Si nuestra actitud frente a lo que hemos recibido es indiferencia, entonces realmente no hemos experimentado el Evangelio. Realmente no hemos sido profundamente afectados por esa realidad. Realmente no hemos sido perdonados de nuestros pecados, porque el perdonado perdona, el amado ama, el que ha recibido por gracia también éste da. La historia no termina aquí. El último versículo dice, así también mi Padre hará con vosotros si es que no perdonás de corazón cada uno a su hermano. Esto, por si acaso, mi hermano, no significa que Dios nos va a perdonar y después nos va a dejar de perdonar, ¿ok?
como les mencionaba en un inicio, esta parábola no trata con respecto a la salvación, sino con respecto a la actitud que tenemos que tener frente a la realidad de que ya hemos experimentado ese perdón. Entonces no podemos perder la salvación porque no es por obra, es por gracia. Lo único que nosotros contribuimos a nuestra salvación es nuestro pecado. Nosotros pusimos la pizca que hacía falta, nuestro pecado, nuestra incalculable deuda, y todo lo que hizo Cristo fue actuar de una manera suficiente para poder saldar esa deuda. Dios mandó a su Hijo para poder saldar nuestro pecado. Nuestra salvación, mi hermano, no depende de nuestras obras, pero nuestra salvación produce buenas obras. Y esas buenas obras son ejemplificadas mediante el perdón, mediante la restauración. Una persona que se niega a perdonar a su hermano está manifestando la falta de vida espiritual, porque la abundancia espiritual produce eso, produce restauración, produce perdón, produce que entre hermanos, a pesar de la ofensa cometida, haya restauración, haya unidad, y esa unidad se consigue mediante el perdón. Mi hermano, la parábola de los dos deudores nos muestra de que nuestras obras no obtienen la salvación de nuestra alma, pero si no están presentes en nuestra vida estas buenas obras, entonces eso evidencia una falta de salvación en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser cada vez más conscientes de que aquello que nosotros aprendemos, aquello que nosotros conocemos, aquello que nosotros decimos ser, eso tenemos que ponerlo en práctica. Todo ese perdón que hemos recibido de parte de Dios es el mismo perdón que tenemos que darlo a las demás personas. ¿Cómo se ve esto de perdonar? ¿Se ha puesto a pensar cómo realmente es perdonar? Perdonar no es decir, ya, oye Felipe, te perdono, ya, te perdono, no me hables nunca más en tu vida. No te sentés al lado mío. Eso no es perdonar. Perdonar es rehusarte a herir a las personas que te lastimó. Perdonar es no ser frío, ni distante, ni indiferente a la persona que te ofendió. Perdonar es no compartir los pecados de las otras personas. Perdonar es no orar por su fracaso, sino por su crecimiento. Perdonar es no verlo como un enemigo, sino como un hermano, como un amigo. Perdonar no es asumir lo peor de él, sino considerarlo como a uno mismo, como mejor a uno mismo, como antes que a uno mismo. Perdonar no es reimaginarte el pecado que una vez ellos cometieron una y otra vez. Efesios nos muestra exactamente lo que es perdonar. Nos dice que perdonar es quitando toda amargura, quitando todo enojo, ira, gritos, insultos, quitando toda malicia. En otras palabras, no pequen contra los que te hirieron, no peques contra los que te hirieron, no lastimes a los que te lastimaron, no actúes de la misma manera en cómo las personas actúan con vos cuando pecan contra vos, sino siendo amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Cristo nos perdonó. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando estamos enfocados en Cristo, cuando estamos enfocados en el Evangelio, en el amor que Él nos ha mostrado a nosotros, tenemos razones de sobra y suficientes para mostrar amor a las demás personas. Solamente cuando estamos centrados en el Evangelio, solamente cuando estamos centrados en la gloria de Cristo, solamente cuando estamos centrados en todo aquello que ya hemos recibido nosotros por gracia, es cuando recién tenemos razones de sobra y suficientes para perdonar por gracia también la ofensa cometida contra nosotros. El Evangelio me provee los recursos necesarios. No necesitas decir que llegue su cumpleaños para que Él lo perdone. No necesitas buscar la oportunidad perfecta. ¿Sabes qué? Hoy es esa oportunidad perfecta. Hoy es esa oportunidad que vos estabas esperando, esa excusa perfecta para ir y buscar a aquella persona que te ofendió o a la que vos ofendiste y perdonarlo. Hoy, no esperes. No esperes a que sea muy tarde, porque el Evangelio provee los recursos perfectos para dar por gracia aquello que ya he recibido yo por gracia. Y me recuerda diariamente que la gracia me capacita para mostrar el perdón. La gracia te capacita. Y yo termino dando solamente dos enseñanzas. La primera enseñanza obviamente es el perdón de Dios. Es el perdón de Dios con el que Él nos ha amado. Esta deuda impagable, el primer siervo era similar a nuestra deuda impagable con Dios. Eso está claro. Nuestra deuda era impagable con Dios. Y solamente Dios en su gracia podía perdonar semejante deuda.
Solamente Dios en su profundo amor y misericordia podía perdonar nuestra deuda y lo hizo en Cristo. Así que la aplicación de esta enseñanza es que tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos de la manera en cómo nos hemos estado relacionando los unos con los otros. Arrepentirnos no solamente porque hemos hablado mal, sino porque hemos pensado mal de mi hermano. Tenemos que arrepentirnos porque no vivimos conforme a lo que decimos ser. Tenemos que arrepentirnos porque no perdonamos a pesar de que ya somos perdonados. Tenemos que arrepentirnos porque tenemos que volver a meditar, a cambiar de actitud frente al amor y a la bondad que Cristo nos ha mostrado al perdonarnos a nosotros los pecadores nuestras grandes ofensas. Tenemos que arrepentirnos. Segunda enseñanza, mostremos misericordia con los demás. Perdonemos a los demás. Hemos sido perdonados de una deuda mucho mayor. Yo te animo, yo te desafío, mi hermano, a que hagas tu tarea. Hagamos la tarea. La tarea es evaluar nuestro corazón. La tarea es recordar las veces que hemos ofendido, que nos han ofendido y las relaciones que aún están inconclusas. La tarea que tenemos cada uno de nosotros es recordar aquello que todavía falta por solucionar. Pueden ser nuestros padres. ¿Cuántos de aquí nos llevamos mal con nuestros padres? Nuestra primera relación, la familia. Venimos a un retiro, mi hermano amado, donde se habló con respecto al perdón que tiene que haber en la familia. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos mal con los hermanos? Con nuestros hermanos de sangre, si es que tenés hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos mal con los hermanos en la iglesia? ¿Saben que un síntoma de que a veces te llevas mal con alguien es de que te incomoda cuando esa persona está cerca? Hay algo que solucionar ahí. Mostremos misericordia. Busquemos a aquella persona que no esperemos que nos busquen. Demos nosotros la iniciativa. ¿Saben por qué damos la iniciativa? Porque Dios la dio con nosotros. Nosotros no encontramos a Dios. Porque el perdido éramos nosotros, no era Dios el perdido. Yo no lo encontré a Él. Él nos encontró a nosotros. La parábola que veíamos el sábado pasado con respecto a la oveja perdida y a la moneda perdida nos ilustra la realidad de que nosotros éramos los que andábamos por la vida en nuestros delitos y pecados muertos espiritualmente. Y fue aquel que da vida, aquel que es la vida, que vino y nos encontró a nosotros. Él tomó la iniciativa, Él mandó a su Hijo. Yo no se lo pedí, nadie aquí se lo pidió. Él mandó a su Hijo voluntariamente para morir por cada uno de nosotros. Él tomó la iniciativa. Seguí ese ejemplo. Sigamos el ejemplo de tomar la iniciativa, de ir y buscar a aquella persona que hemos ofendido o que nos ha ofendido. Demos la iniciativa de buscar primero. Hagamos nuestra tarea. Si hay falta de perdón, mi hermano, ahí es donde es. Ahí tenés que ir. Ahí tenés que buscar. Hoy es un buen momento para cambiar la página. Así como Cristo te buscó, así también vos buscás. Yo quiero que se pongan de pie. Quiero que terminemos orando. ¿Saben qué? Yo sé que muchos aquí deseamos algo con nuestra vida. Muchos aquí deseamos cumplir nuestro propósito de vida. Muchos aquí deseamos, no sé, evangelizar o predicarle a alguien. Muchos aquí tenemos un objetivo en la iglesia. Muchos aquí desean predicar, desean servir. Muchos aquí desean glorificar a Dios con su vida. Muchos aquí desean discipular personas. Desean estar en la alabanza cantando o tocando el instrumento. Desean ministrar una adoración. Muchos aquí desean bautizar a alguien. Desean ganar personas para Cristo. Pero ¿sabes qué? El momento más grande de tu vida no va a ser cuando logres ninguna de estas cosas. El momento más grande de tu vida va a ser cuando te sientas tan amado por Dios que vas a ser capaz de perdonar a aquel que te lastimó. Ese va a ser el momento más grande de tu vida. Cuando logres perdonar la ofensa.
cuando logres de corazón, sabes que perdonar no es olvidar. Perdonar no es, ya me olvido de que te equivocaste. Perdonar no es olvidar, perdonar es recordar la cruz. Perdonar es recordar que has sido perdonado primero. Perdonar es recordar, mi hermano amado, que hemos sido perdonados por gracia y por gracia tenemos también que perdonar. Así que no te olvides, recordar la ofensa y perdonarla. Recordar la cruz y recordar que nuestra deuda era impagable. Y esa ofensa del hermano contra nosotros es como esos 100 denarios frente a los 10.000 talentos que debíamos nosotros. Es café chico del pastor Orlando. No es nada. Mi hermano, de verdad no es nada. Así que yo te animo a orar ahora. Te animo a que oremos. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a recordar si hemos fallado, si nos han herido, si nos han ofendido. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a restaurar, Señor. Ayúdanos a buscar primero a aquella persona que nos ha ofendido. Ayúdanos, Señor. Capacitanos a actuar por gracia. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Porque perdonar es vivir el evangelio que creemos y que predicamos. Perdonar es vivir a Cristo. Es ser cristiano. La marca, la característica de todo cristiano que todos debemos tener es la del perdón. Ayúdanos a perdonar 70 veces 7 todos los días, de manera infinita e incondicional, sin llevar un registro. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque nosotros en nuestras fuerzas no podemos. En nuestras capacidades somos incapaces. Capacitanos. Capacitanos en tu gracia, capacitanos por medio de tu evangelio, porque fue tu orgullo, fue nuestro orgullo, Señor, lo que nos apartó. Fue nuestra desobediencia la que nos quitó del lugar que usted había preparado para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser iglesia, a ser familia. Ayúdanos a perdonar. Queremos pedirte perdón. Perdón porque este es un tema donde siempre fallamos, donde siempre nos equivocamos. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas, por nuestros errores. Sabemos de que sos un Dios tardo para la ira, pero no queremos que esa ira llegue y que nos espere con justicia, sino que nos reciba con gracia, con la misma gracia que vamos a dar, la misma gracia que recibimos. Gracias, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos, Señor, ser una iglesia. Y que esta iglesia sea una iglesia unida, una iglesia donde nos reconciliemos los unos a los otros, donde nos perdonemos los unos a los otros. Queremos adorarte, Señor.